estamos en contacto con Marisa Graham. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar en otro momento aquí en la radio, es defensora de los niños, niñas y adolescentes de la Nación, para ver cómo está este tema y también para ver cómo está este área hoy en día, teniendo en cuenta también muchos números, ¿no?, que tienen que ver con la pobreza. Así que, Marisa, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Un poco engripada, como me escuchás, pero bien. Bueno, sí, por acá hemos pasado todos, por ahí ya hace unas semanas Qué, y sí, es una qué época. bárbaro, Es qué una época bárbaro, sí, rara. sí. Bueno, Marisa, Estamos todos estábamos así. viendo, ¿no? Y es una Sí, nota que sacó Página 12 en estos días, en donde este programa, sí, este PAE, que es un programa que va destinado para los chicos que no tienen sí. familia, que a lo mejor dejan algún lugar, alguna institución y salen a la vida, que está teniendo Ujú. retrasos en los pagos. ¿Esto es así? Bueno, mira, el PAE existe exactamente. Son más de 2.600 chicos y chicas que vienen acompañados para lo que se llama el egreso, es decir, haber estado en instituciones, algunos de ellos muchos años, y hay un momento en que tienen que, bueno, independizarse, como así como los chicos se van de las casas, ¿no? En Ujú. algún momento. Y es un muy buen programa porque no solo es un acompañamiento económico, que es muy importante porque sin eso no se puede ir a ningún lado, pero también tiene un acompañamiento de un referente, que es muy importante ese referente también, porque todo el mundo habla de efectivamente el dinero que está atrasado. El gobierno viene pagando con 2 meses de atraso. Nosotros cada vez venimos reclamando porque para 2 meses de atraso, imagínate vos si no cobras 2 meses el sueldo, ¿no? Sí. Este, Que aparte algunos de qué, tuvieron de qué dinero estamos hablando. es el 80% de un sueldo básico. Bien. Ese dinero, muchos chicos y chicas han alquilado, incluso han alquilado juntos, porque también en los lugares donde han permanecido se han conocido y han vivido como hermanos. Es decir, Claro. nosotros decimos que han armado fraternidades también, ¿no? Que es lo mejor que puede pasar. Algunos están, además de alquilando, están pagando algún estudio, alguna tecnicatura. Bueno, la cuestión es que algunos se quedaron sin el alquiler, sobre todo una nena, recuerdo, y hemos recibido a muchos de ellos en la en la Defensoría, reclamando esto. Lo que está sucediendo hasta ahora es que primero aparecían rumores de que no iba a existir más el programa, después por suerte no, porque apareció el pago, apareció cuando yo hablé en su momento con Pablo de la Torre. Pablo de la Torre me dijo en su momento, El yo funcionario que firmé, así renunció que hace poco, ¿no? Recordemos. exactamente. Hablé con él me dijo, sí, yo firmé, recuerdo exactamente, me dijo, yo firmé ayer, esto quiere decir que en pocos días el cobro sale. Efectivamente salió, pero nunca salió el total del pago, Claro. siempre va atrasado. En ese momento se pagó una cuota, después se pagó otra cuota y ahora vamos siempre con 2 meses de atraso, por lo cual los chicos y las chicas todavía tienen que pagar 2 meses, le faltan 2 meses en este momento. Claro, que a veces, a ver, en la gestión pública, en la administración pública, cuando hay cambios, ¿no?, de funcionarios hasta que se Sucede, acomodan, ¿no? exactamente. O mismo, a veces uno entra a un organismo, hace una factura y a lo mejor tarda 2 o 3 meses en cobrar y después eso lo cobra todo junto. Esto no está pasando. No, la cuestión es que cuando nos dijeron que por primera vez que iban a cobrar, todos y todas, incluidas yo, pensamos, bueno, Un van a retroactivo, cobrar claro. todo lo atrasado, el retroactivo, y entonces se van a poner al día. No, esto todavía no sucedió y no sé si va a suceder, porque, bueno, como están las cosas, la verdad que no sé si va a suceder o no. Tenemos todos la esperanza de que cada mes aparezca ese retroactivo, porque si no definitivamente lo van a perder. Claro, y esto, a ver, salió por una ley, ¿no? ¿Cómo es este Es programa una PAE? ley, Digo, ¿se puede hacer exactamente, algo salió así? por una ley. Sí.
Es una ley, sí, es una ley, efectivamente, y es una ley que contempla que los chicos y chicas que están en situación de residencia, sobre todo, puedan tener un pago, pago mínimo de 80%, y el referente. Yo quiero hacer hincapié en el referente, ¿sabés? Porque Sí. tuvimos el caso de una chica que llamó, y también llamó a lo que antes era la CENAF, que era ahora se llama Subsecretaría de Políticas Familiares. Antes era, no sé, era la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Llamó, pero sobre todo reclamando, no tanto, ella ya estaba en situación de calle, lo cual es terrible, sino que ella clamaba por su referente. Claro. Claro, pensemos que son chicos que no tienen madre, padre, que no tienen esa contención, que ya vienen a lo mejor, ¿no? Andás a ver con qué historias de dolor, de resiliencia, y esto es, a ver, un paliativo, y también se lo sacás. Aparte estás hablando de 2.600 chicos, son muy pocos, o sea, Claro, no se puede ser tan 2.600, cruel. exactamente, porque no es un número que no se pueda abordar también. Porque vos podés entender muchas cosas, pero decís, bueno, pero es un número que a vos te diga, bueno, es imposible, me estás pidiendo no sé cuántos puntos del PBI. La verdad que es muy poca plata, pero te digo, el tema del referente es fundamental, porque si vos estás pasándola mal en un momento, suponte que sea esto, que bueno, hasta que el nuevo gobierno se pone a tiro, ponele, cosas que pasan administrativamente, pero vos seguís sosteniendo el referente y el referente va acompañando, te va manteniendo informado de lo que está pasando, qué sé yo, bueno, entonces estamos en contacto con los chicos, estamos tratando, ahora aparentemente la nueva persona que ocuparía el lugar que antes ocupaba creo que era licenciada, yo tuve una reunión con ella, se llamaba Mármora, parece que la nueva persona que está ahora, lo tengo que chequear eso porque nunca hablé con ella, de intentar hacerlo, es una persona que conoce el PAE es del año 2017, Sí. y parece ser que es una persona un hombre que ha trabajado en el PAE o con el PAE, y que tiene cierto compromiso. Ojalá que sea así, porque entonces es más fácil que cuando vos hablas con alguien que ya sabe de qué estás hablando, que ya estaba en la CENAF de antes, que conoce, entonces ya está. No es que tiene que después explicar o a mirar de qué se trata el programa, lo conoce bien. Esa es la información que yo tengo hasta ahora. Así que tenemos la ilusión, fíjate de qué te hablo de definir, sí. Una ilusión de que este nuevo funcionario tenga la posibilidad de poder resolver este tema que es tan preocupante para unos chicos que, como bien decís, son pocos, pero son los que están en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Los pibes que están solos son los que están peor. Sí. Marisa, te hago una consulta. ¿Esta es la primera vez que les pasa desde que está este programa? El retraso en los cobros. Bueno, al principio tardó en salir, como todo, Claro. ¿no? Pero esto es como la burocracia en el Estado es una máquina que funciona cuando apenas salió. Se estableció cuánto era la plata, se hizo el listado de los chicos, se buscó los referentes, bueno, eso sí llevó un tiempo. Pero después se automatizó, digamos, todos los meses salía ese dinero, como la UH. Claro. La UH sale todos los meses y sale sin retraso. Hasta ahora la UH, desde que salió en el 2009 hasta ahora, nunca se retrasó. Digo, salvo alguna, un día, 2 días, pero nunca hubo un retraso, que se automatiza y empieza a salir. Con este cambio de gobierno se paró el pago, y bueno, con todas las dudas que se implicó, porque también es cierto que al cambiar toda la estructura, yo puedo entender que al cambiar la estructura, ya no ser más una secretaría, ser una subsecretaría, toda la línea de firmas, todo eso cambia. Claro. Sí. Entonces, es posible que eso haya hecho que se atrasaran. Ahora, una vez que se empezó a pagar,
se podría haber pagado todo junto y no siempre con 2 meses, no con un mes, sino con 2 meses de atraso. ¿Tu percepción es que esto sucede en esta búsqueda del déficit cero, del achicamiento del Estado, justificado en esos términos? Porque digo, lo que adeudan es poco más de 500 millones de pesos, que la verdad no significa absolutamente nada para el Estado. Nada. A ver, yo creo que efectivamente, yo no creo que sea una percepción. Nosotros la idea que tenemos es que hay muchas cosas que el propio gobierno dice, no es que nosotros lo percibamos así. El propio gobierno dice, bueno, hay que achicar el gasto y muchas de estas cosas entran en el gasto. Al punto tal que al principio también pensábamos que no iba a haber más PAE. En algún momento corrió esa versión de que el PAE también iba a dejar de existir porque es una percepción. Entonces hay como una idea de que salvo la UH, de que todas las percepciones iban a cambiar de alguna manera, ¿no? O algunas se iban o no iban a existir más, para decir de alguna manera. Pero esto no fue así, porque finalmente cuando yo hablé existía la intención, se pagó, pero se paga en forma atrasada. Me parece que también hay, además de una... Hay una cuestión, claro, con la gestión, porque vos hablaste, ¿no? Del sí, me parece que hay una cuestión de impericia también, ¿sabes? O de falta de hay mucha gente, por eso digo, la ilusión eso sí que es una ilusión, la ilusión con esta nueva persona que va a estar a cargo, es una persona que ya estaba en la CENAF y que conoce el funcionamiento del Estado, por lo menos es lo que yo tengo noticias desde 2017. Sí. Entonces, a veces cuando uno entrar al Estado es como entrar a cualquier empresa, una empresa privada que tiene su propio funcionamiento. Entonces vos tenés que saber de la gestión, ¿no? No es que vos entonces, a veces a veces hay decisiones políticas que estas las discutimos, que sea el tema comedores, por ejemplo, y a veces hay también impericia o falta de ponerse a tono o de entender a veces los programas, la importancia de esos programas, que me parece que un poco la gestión anterior tenía un poco eso también, de no darle, para mí, el valor que tenían algunos programas y la importancia, como decían ustedes recién, para esos chicos y chicas de percibir esto, que en términos económicos y en términos de déficit es nada. No mueve el amperímetro, ¿no? Como decimos usualmente. Sí, pero bueno, recién hiciste, ¿no? Mención a los comedores y teniendo en cuenta que hoy, según los últimos números que maneja el INDEC, hay casi 6 millones de chicos en situación de pobreza, 2 millones que están por debajo de la línea de indigencia, sí, ¿no? Casi un 60% de los niños del país no están hoy dentro de ese, ¿no? de este lugar tan terrible que es la pobreza, que no es solamente no tener acceso a dinero, y esto uno lo ve hoy caminando, cuando ves la gente cartoneando con los pibes. Digo, cambió, ¿no? Hasta lo que vemos. ¿Qué qué se está haciendo desde la Defensoría de la Niñez? Bueno, mira, ahí hay varios temas. Uno de los temas es el tema de los comedores. Hay una cuestión que es el tema de lo que nosotros llamamos seguridad alimentaria, ¿no? Sí. La seguridad alimentaria, a partir de la asignación universal, que es la UH, es lo que sería para el asalariado, lo que nosotros se llama asignación familiar, pero lo que vulgarmente se denomina el salario familiar, que cobran los laburantes, así, ¿no? Sí. Dentro de tu recibo de sueldo, tenés el salario familiar, que es un salario familiar por una suma, que son 26.000, alrededor de 26.000 pesos, que es una suma que tenés por cada niño para que en edad, en la menor edad, ¿no? Sí. O con personas con discapacidad, o hijos con discapacidad, recibís una suma de dinero por nacimiento, por matrimonio, etcétera. El AUH viene a suplantar eso para las personas con trabajo informal o que no tienen trabajo. Y es un derecho, en realidad no es un programa. ¿Por qué es un derecho? Porque es el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a la seguridad social. Y yo lo repito porque yo tantas veces escucho de muchas personas, incluso algún diputado o senador haber dicho, este es un programa. No es un programa. La cosa es un programa.
Por ejemplo, la tarjeta alimentar o programa alimentario, ese sí es un programa alimentario, que complementa la asignación universal. La asignación universal es un derecho que tienen los niños, que son los hijos de los trabajadores con o sin empleo registrado. Bien. La tarjeta alimentar también, y yo creo que hoy la asignación universal más la tarjeta alimentar, yo te diría, nosotros creemos que ya la tarjeta alimentar es imposible de eliminar, porque si vos eliminás la tarjeta alimentar, la suficiencia que nosotros medimos todo el tiempo entre la AUH más la tarjeta alimentar para que una nena o un nene que vive en un hogar bajo la línea de indigencia pueda salir de esa línea de indigencia y subir un poco su estándar de vida, yo creo que ya es indescindible. Ahora, también es cierto que tal como está la situación y con los números que ustedes dicen, que no solo lo decimos nosotros, lo dice UNICEF, lo dice la UCA, podrá haber detalles entre la manera de medir de uno y otro, pero la más o menos la conclusión es la misma. Además de la tarjeta alimentar, que es muy importante para cada familia, porque cada familia decide qué comer, los alimentos frescos, etcétera. Cuando estamos en esas situaciones críticas, que no es que las busquemos y que estemos chochos y contentos porque esto aparezca, pero los comedores y los merenderos empiezan a aparecer, yo siempre digo, como hongos después de la lluvia, ¿no? De repente aparece un comedor acá, una señora que abre un comedor en su casa, porque la necesidad empieza a aparecer en los barrios. Si lo ves en las calles, imagínate lo que es adentro de las villas, ¿no? Sí. Por ejemplo, de los barrios más populares. Pero esa entrega de alimentos secos que se hizo toda la vida, al eliminarse, o al hacerse como se está haciendo en este momento de una manera irregular, afecta muchísimo esa canasta básica alimentaria, no total, sino la alimentaria. Y no logramos que el gobierno pueda entender la diferencia entre qué sé yo, no sé, organizaciones sociales que están organizadas en el territorio y las cúpulas de esas organizaciones sociales, con los cuales pueden tener diferencias o no con el gobierno actual o con los anteriores, no importa, y con la realidad que se vive en los barrios. En general, la señora que armó en su casa, en su parrilla, porque es a carbón y a leña y a palitos, ¿no? Fuego y arma el guiso, no tiene, no tiene mucha idea, cabalidad de dónde viene eso. A veces le viene, sabe que hay una parte que es del municipio, otra parte que es de un movimiento social. Sí, y que encima a lo mejor tampoco son, comedores, porque esto también, lo que aparece, Marisa, es la estigmatización del curro, por un lado, y la otra que hay comedores fantasmas. Y el otro día veía, ¿no?, unas mujeres que con esta descripción que estás haciendo decían, nosotros damos de comer 3 veces por semana, y vinieron de un medio de comunicación, vinieron el lunes, y nosotros damos el martes, le dijeron vengan mañana, claro. Y después salió en el diario que el comedor no existía, ¿no? Y esto después hay parte de la sociedad que lo cree. Es también terrible. Y además también, ¿sabes? El tema de los comedores fantasmas o no comedores fantasmas es, posiblemente pongamos de que de 1000 haya uno, bueno, es posible eso, yo la verdad que no voy a salir pero lo que sí me parece es que hay poco conocimiento de lo que pasa en el territorio cuando se está en esta situación. Hay muy poco conocimiento de cómo funciona, cómo opera el territorio. ¿Qué quiere decir con esto? Cómo operan también las solidaridades, que por suerte las tenemos, entre las propias mamás, sobre todo, porque son mujeres, mamás, abuelas, tías, que una va a trabajar y otra se queda cuidando a los pibes, no de ellas, sino también a los pibes de otras, o llevándose a la escuela y trayéndolos. Hay una cadena de solidaridad que tienen los barrios, que tenemos por suerte, ¿no? Y a veces, ¿qué pasa? Un comedor, como el que yo, antes de hacerla, nosotros le pedimos un pedido de informes a Pablo de la Torre, creo que en diciembre, y iniciamos la acción judicial el 2 de febrero.
antes que cualquier otra sociedad pública, porque nosotros no fuimos a los medios a decir nada, digo, nos enteraron mucho después los medios de nuestra acción judicial, pero nosotros ya sabíamos, el 2 de febrero cuando presentamos la acción, nosotros ya sabíamos que había tanta cantidad de alimentos en los comedores, en los depósitos, que es cierto lo que contestó Pablo de la Torre, que nos contestó antes que iniciáramos la acción, un pedido de informes, que hay alimentos y que siempre se tienen acopiados para situaciones de desastres como inundaciones, incendios, también hay colchones, sábanas, frazadas, etcétera. Pero también sabíamos que había un montón de, por ejemplo, de alimentos para la canasta navideña. Había pan dulce, había pasas de uva, había pasta de maní, que es como un turrón. Eso se reparte, había budines, eso se reparte en la canasta para todos los comedores, no solamente cuando hay un incendio o una inundación de algunas casas, por ejemplo, o en algún lugar. Entonces, y también entendemos desde la Defensoría que un nuevo gobierno, o cualquiera que asuma, puede tener la intención de cambiar de modalidad en la manera en cómo la población accede a esos alimentos. Pero mientras vos cambiás de modalidad, claro, lo que no podés hacer es cortarlo. Es interrumpir, exactamente. Lo que no podés es interrumpir la prestación. Por lo cual lo que nosotros iniciamos es lo que llama una prohibición de innovar. Es decir, mientras vos que el juzgado prohíba cambiar hasta tanto esté la nueva modalidad. Entonces, mientras vos pensás, diseñás con todos los tiempos burocráticos de los que hablábamos recién que tiene el Estado, ¿no? Para hacer una nueva modalidad, que incluso yo pongo en el escrito, yo ni siquiera digo que sea mejor o peor la nueva modalidad, porque no la conozco. Claro. Así que no puedo opinar. Lo que decimos es, como defensora no puedo opinar sobre algo que no he visto, que no conozco, que no hemos evaluado. Pero lo que te digo es, mientras vas a cambiar, yo no digo nada del cambio, pero mientras cambias de modalidad no interrumpas la prestación. Porque eso también hizo que algunos comedores tuvieran que cerrar. Yo visité comedores con el defensor adjunto de la ciudad y del conurbano. Mandamos a organizaciones sociales o le pedimos a organizaciones sociales que trabajan con nosotros en todos los territorios. Llamamos permanentemente para estar actualizados. Hablamos con algunos curas villeros para ver cómo estaban ellos. Y lo cierto fue que los que tenían el PNUD, que cobran en dinero a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, empezaron a cobrar. Los que dejaron de cobrar son los que llegan a la mercadería directa, que llega con camiones, camiones que ni siquiera pueden entrar a los barrios. Ustedes imagínense un camión grande entrando para esas callecitas. Entonces los comedores van con lo que tienen, o a veces algún comedor tiene un pallet más chiquito que se puede acercar, y ahí retiran el alimento seco con el cual se hace el guiso. Qué sé yo, fideos guiseros, arroz, ¿no? Ese tipo de cosas, polenta. Eso fue lo que empezó a faltar y también hizo que algún comedor cerrara por falta de insumos y colapsara el que está a 4 cuadras o a 5. Claro. Porque toda la gente que iba a ese comedor empezó a ir al otro. ¿Se entiende? Entonces, esa dinámica, que es lo que me parece que el actual gobierno perdió de vista, digamos, ¿no? Sí, o no le interesa. Esperemos que no sea así. Marisa, y por último, el presupuesto o el financiamiento que tiene también un área como la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, ¿se sigue percibiendo bien? Sí. ¿Cómo funciona esto? No, nosotros tenemos, como todo el Estado nacional, el presupuesto prorrogado, pero por suerte no hemos tenido ningún problema nosotros con el presupuesto. No, nosotros la verdad que no tenemos ninguna queja a ese respecto, al contrario, no podemos decir nada de nuestro presupuesto, pero el presupuesto dedicado a los niños, por ejemplo, en las áreas de educación, algunos de esos programas, de esos renglones que tiene el programa de educación, o algunos de obra pública dedicada a los niños, como los del Centro de Desarrollo Infantil, tienen ejecución cero al día de hoy. Bien. Eso es lo que más nos preocupa, sobre todo los centros de desarrollo infantil, porque los centros de desarrollo infantil, que son necesarios, ustedes saben, todo el tema del cuidado centralmente son
espacios donde los niños y las niñas puedan estar desde los 45 días hasta los 5 años. Estuve visitando algunos en San Martín, que son maravillosos esos lugares. Tendrían que ir a verlos ustedes para ver cómo se trabaja. Entonces, tienen desde sala de nenes de 2 años, 3 años, y 4 y 5 que ya son jardín de infantes, que es lo que es, porque ya es obligatorio 4 y 5 años. Pero necesitamos esos espacios físicos para contener a esos chicos y esas chicas, esos nenes y esas nenitas, pero además necesitamos personal especializado en la crianza y en la educación en la primera infancia. Había un montón de estos centros de desarrollo infantil en toda la República que se estaban construyendo y que se paró esa construcción. Y la verdad que es una lástima de todo punto de vista, incluso desde el punto de vista financiero, por lo que vos invertiste ya, suponte que tenés un 60% construido de cualquier edificio, un centro de desarrollo infantil en este caso, o un jardín de infantes de sala de 4 y 5 años, si vos la paralizás, yo soy abogada, no soy ni arquitecta ni ingeniera, pero todo el mundo sabe que cuando vos parás una obra, la obra se empieza a deteriorar. Claro. Entonces, no solo no seguís invirtiendo, sino que perdés la inversión que hiciste en su momento. Así es. Entonces, esas cosas nosotros no terminamos de entender y tratamos de tener un diálogo con el gobierno para que se activen esas obras. Ahora, o sea, creo que la ley base dice porque no estoy segura, porque la ley base dice que se continuarán las obras que tienen un 75 o un 80% de finalización. Nosotros nos parece que ahí tenemos que por lo menos pedir que las que tienen la mitad de la realización se continúen, y además, y con esto no los quiero molestar más, pero y además también tener una idea de cuáles son los lugares que más necesitan. Sí. No solamente eso, el estado de la construcción o la proporción. Lo mismo nos pasa con el tema de la distribución a través del CONIN. Mendoza tiene miles de kilos, va a recibir miles de kilos, y algunos lugares que necesitan muchísimo más que Mendoza, que también necesita, pero en menos cantidad, están recibiendo menos cantidad porque el propio CONIN no tiene infraestructura. Claro, bueno, por eso también se está viendo cómo se está vendiendo la leche por internet, ¿no? En la que llegó a Mendoza, digo, es por eso. Bueno, es complejo si no se sabe. No tiene criterio, y el propio CONIN dice no tengo infraestructura. En Mendoza tengo porque la sede de CONIN es Mendoza. Entonces, lo mismo pasa con los centros de desarrollo infantil. No reinicies cualquiera, reinicia aquel que está en el lugar más necesario, ¿no? Sí, Marisa, vamos a seguir hablando de esto porque es sumamente importante, porque estamos hablando de la población que necesita la tutela del Estado, ¿sí? Esto, a ver, no hay forma de discutirlo, así que hay que seguir poniendo este tema en agenda para que no sigan cayendo proyectos y que lo ideológico no intervenga en algo que no lo es, como recién estamos hablando de derechos que tienen que ser cumplidos, así que bueno, Marisa, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por estos minutos a Radio Universidad. Gracias a ustedes, chau, hasta luego. Marisa Graham, defensora de niños, niñas y adolescentes de la Nación.